Vamos a comenzar entonces recordando que el perímetro es la medida de la longitud del contorno de una figura geométrica. Para este ejemplo, entonces simplemente el contorno pues es medir todo lo que tiene alrededor esa figura y esto nos da pues la suma de los lados. Ya sabemos que si es un cuadrado tiene los lados iguales. Entonces tenemos que el perímetro va a ser 20 centímetros. Ahora, el área, que es el área es la cantidad de superficie o la superficie que envuelve una figura geométrica. Para esto se puede hacer midiendo, para medirlo se puede hacer una comparación con una unidad llamada unidad cuadrada. En este caso podemos tomar la unidad cuadrada como una unidad de 1 centímetro de lado por 1 centímetro de lado y miramos cuántas veces cabe en este cuadrado. Entonces acá tenemos 5 veces, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 y 25 veces. O sea que este cuadrado azul tenía 25 unidades cuadradas, ¿sí? Una forma sencilla es pues simplemente mirando cuántas unidades caben a lo largo o a lo alto y cuántas a lo ancho o en la base. Y multiplicando esas dos cantidades. Entonces 5 por 5 da 25 unidades. Esto nos da 25 unidades cuadradas porque estamos multiplicando unidades por unidades, entonces unidades cuadradas. Si las unidades son centímetros, porque la unidad cuadrada es en centímetros, entonces simplemente tenemos 25 centímetros cuadrados. Bueno, entonces vamos a comenzar con otra figura que es el triángulo, perdón. El triángulo lo podemos inicialmente estudiar como la mitad de un cuadrado. Observemos que al sacar la mitad tenemos un triángulo y sabemos que esta es la misma figura que teníamos antes, el cuadrado que teníamos antes, que era de 5 unidades por 5 unidades. Aquí vemos que la mitad, pues ya no, el cuadrado serían 25 unidades cuadradas, la mitad serían 12.5 unidades cuadradas. Si contamos las unidades cuadradas que caben acá, observemos que al sumar los pedacitos obtenemos 12.5 unidades cuadradas. La fórmula entonces es multiplicar la base por la altura, pero como es la mitad, esa sería la base por altura sería el área de un cuadrado, pero como es la mitad, entonces lo dividimos entre 2 y esa sería la forma de sacar el área de un triángulo. Al lado más grande de este triángulo rectángulo le llamamos hipotenusa para no confundirnos, pues porque aquí tenemos una altura de 5, una base de 5. Estamos hablando de centímetros, entonces si las unidades son centímetros, pues al final vamos a tener entonces las 12.5 unidades cuadradas, ¿sí? Observemos que hemos multiplicado 5 por 5 dividido 2, entonces nos da 25 unidades cuadradas dividido 2 da 12.5. Bueno, estoy recordando, por eso no me voy a demorar acá, y vamos a empezar entonces con una figura también que es importantísima, que es, bueno, vamos a hacer un ejemplo antes con términos algebraicos, que es lo que estamos haciendo, y vamos a ver después otra figura importante que es el círculo o la circunferencia. Entonces el área del perímetro de este triángulo isósceles significa que tiene dos lados iguales, como ustedes ven. Observemos que aquí la altura está en parte del centro de la base y llega aquí al vértice. Entonces esta altura es B. El perímetro ya sabemos que es la suma de los lados, o sea 2A más 2A más 2A más 4. Observemos que el lado de la base es 2A más 4 y lo puse en paréntesis para tener en cuenta que siempre que tengamos un binomio o un trinomio como uno de los lados, hay que reconocerlo como tal, que es todo un lado, o sea, entonces esa expresión, ese binomio es solo un lado y hay que separarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, aquí para abrir el paréntesis simplemente multiplicamos el signo más por cada uno de los signos que está dentro del paréntesis. El signo de 2A es positivo, el signo de 4 es positivo. Al hacer la operación, más por más nos da más para ambos términos, o sea que abrir el paréntesis nos da lo mismo, pero ya abierto el paréntesis. Acá tenemos términos semejantes, tres términos semejantes, no porque sean exactamente el mismo, sino porque la letra, la parte literal es la misma, ¿sí? Entonces A está con el mismo exponente para los tres casos y por eso son términos semejantes. Además coincide que el coeficiente es igual también, o sea el 2. Entonces 2A más 2A más 2A son 6A y el 4 no se suma porque no es un término semejante, sino que se deja ahí y obtenemos entonces el perímetro es igual a 6A más 4. Vuelvo y repito, ese 4 no se suma con el 6A porque no son términos semejantes. Bueno, ahora vamos a calcular el área. El área pues entonces ya sabemos que es base por altura sobre 2. ¿La base cuál es? 2A más 4.
y la altura es b. Recordemos que aquí hacemos una multiplicación distributiva de la b con respecto a la suma que hay dentro del paréntesis. Por eso es que es importante dejar siempre que tengamos lados, dejarlos, si son binomios, entonces dejarlos en paréntesis para recordar que hay que hacer una operación antes. Entonces multiplicamos distributivamente el b por 2a y el b por 4. Así que obtenemos 2ab más 4b. Bueno, podemos entonces, para poder dividirlo, separar ese numerador en dos fracciones diferentes, cada uno con el mismo denominador, con el mismo 2. Entonces esto nos quedaría así, 2ab sobre 2 más 4b sobre 2. Simplificamos en cada una de las fracciones, 2 dividido 2 da 1, o sea, ab simplemente, y 4 dividido 2 da 2. Finalmente, entonces, el área del triángulo es ab más 2b. Vamos ahora sí, entonces, con la siguiente figura, que es el círculo. Vamos a hallar el área del perímetro. Entonces recordemos que el perímetro es la medida del contorno, ¿sí? Contorno de ese círculo. Ya pues no podemos medir lados porque no tiene lados, sino es pero recordemos que es el contorno, entonces nos da una idea. Aquí hay que tener en cuenta otros conceptos importantes y uno de ellos es el diámetro, que es la longitud que hay de un extremo al otro de la circunferencia pasando por el centro, ¿sí? Ese es el diámetro. Y el otro concepto es el radio, que es la mitad del diámetro, es decir, la distancia que hay del centro del círculo o de la circunferencia a uno de sus extremos, el extremo de la circunferencia. Ese es el radio. Si dividimos ese perímetro, esa longitud que envuelve al círculo, lo dividimos entre el diámetro, obtenemos un número que es el famoso y conocido número pi. Este número es igual a, bueno, es un número irracional. Y acá tenemos algunos de sus valores, 3,14, 15, 92, 65, bueno, etcétera. Ese número, como digo, es irracional, o sea que es un número decimal infinito, ¿sí? Ese número pi lo podemos aproximar a 3,1416. Bueno, si queremos hallar el perímetro, entonces simplemente multiplicamos la d por el pi, ¿sí? Como sabemos que el diámetro es el doble del radio, entonces podemos expresarlo también como que el perímetro es pi por 2 por el radio, o expresado de esta manera. Bueno, para el área vamos a tener entonces esta formulita, pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a resolver el perímetro entonces, y vamos a poner este ejemplo, un radio de 8 centímetros. Entonces, si el círculo es de 8 centímetros de radio, vamos a sacar el perímetro, que es multiplicar pi por 2 por el radio, que es 8 centímetros. Esto pues nos da 2 por 8, 16, 16 centímetros por pi, o pi por 16 centímetros. Ya sabemos que una forma de escribir los resultados es dejándolos expresados en términos de pi, o sea, de esta manera, 16 pi centímetros. Se puede dejar así. Sin embargo, ya sabemos que podemos multiplicar el 16 por una aproximación de pi, 3,1416, o si sus calculadoras tienen el número pi completo, pues lo pueden multiplicar. Aquí está el resultado aproximado, 50,26 centímetros para el perímetro. Y vamos a calcular ahora el área. El área entonces ya sabemos que es pi por ese radio, que es 8 centímetros, pero al cuadrado. Entonces 8 centímetros al cuadrado, 8 por 8, 64, y centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Podemos entonces dejarlo expresado de esta manera, en términos de pi, pero también podemos resolver ese pi multiplicándolo, ya sabemos, por 3,1416, el 64, y nos da 201 centímetros cuadrados aproximadamente. Bueno, ya teniendo estas bases, vamos entonces a hacer un ejercicio de áreas sombreadas con términos algebraicos, y miramos que lo que se está pidiendo acá, pues si vamos a hallar el área sombreada, es hallar la parte que está de color marrón. Para eso entonces dividimos esa figura en dos, un rectángulo y un triángulo. El rectángulo es la figura más grande y le vamos a recortar el triángulo. Entonces esa figura marrón que está ahí es como si recortáramos ese pedacito que es un triángulo. Por lo tanto tenemos que hallar dos áreas, la del rectángulo y la del triángulo. Entonces vamos a comenzar con el rectángulo. Ya sabemos que tiene un lado 3m más 6 y el otro lado 4m. Para hallar su área, recordemos que dejamos el lado que es un binomio en paréntesis para recordar que hay una propiedad distributiva ahí, y vamos a aplicarla esa propiedad distributiva, 4m por 3m y 4m por 6. Entonces, como tenemos dentro
En más, pues simplemente va a quedar sumándose esos dos términos. 3m por 4m da 12m al cuadrado y 6 por 4, 24m. Se suman porque hay una suma adentro. Vámonos ahora con el área del triángulo. Entonces el triángulo ya sabemos que es base por altura sobre 2. La base es 2n y la altura, pues la misma altura del rectángulo, 4m. Entonces 2n por 4m sobre 2, ya sabemos que 2 por 4, 8. Y las letras mn. Entonces aquí tenemos 8mn sobre 2. Hacemos la división, pues nos da 4mn. Ahora hacemos la resta del rectángulo menos el triángulo. Entonces el área sombreada es el área del cuadrado del rectángulo, perdón, menos el área del triángulo. Y esto nos da, el área del rectángulo es 12m cuadrado más 24m menos 4mn. Bueno, miremos que este resultado es el definitivo porque no podemos sumar o restar ninguna de estas expresiones por no son términos semejantes. Ninguno es término semejante. Observemos que la m en una está al cuadrado, en la otra no tiene, o sea, el exponente es 1 y la otra es mn. Como las letras son diferentes o con diferentes exponentes, pues no podemos operar. Este es el resultado final. Bueno, vamos con otro ejemplo. Hallar el área sombreada. El área sombreada sería la parte azulita de esta figura. Tenemos acá un cuadrado y un círculo inscrito en este cuadrado. Entonces, el área sombreada es tomar el área del cuadrado y restarle o cortarle ese circulito que está dentro. Ya sabemos que para el cuadrado, el área es multiplicar lado por lado, o sea, 6p por 6p, esto nos da 36p cuadrado. Ya tenemos el área del cuadrado, ahora hallamos el área del círculo. El área del círculo, entonces, primero sabemos que el radio es la mitad del diámetro. El diámetro sería toda la longitud del lado del cuadrado, o sea, la mitad de ese lado sería el radio, ¿sí? O sea, 3p, la mitad de 6p, 3p. Ese sería el radio. Y aplicamos entonces la ecuación que teníamos o la fórmula que tenemos para el área, pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el área del círculo es pi por 3p al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y p al cuadrado pues p cuadrado. Así que tenemos que esta es el área de la circunferencia que he organizado o para poderlos restar del área del cuadrado pues tenemos que hallar todo su valor numérico. Multiplicamos 9 por pi, tenemos 28.27p cuadrado. Al restar entonces uno del otro, el 36p cuadrado menos 28.27, tenemos que el área sombreada es de 7.73p cuadrado. Entonces vamos con el reto. El reto es hallar el área de este cuadrado. Entonces pausen el video y lo resuelven. El área entonces ya sabemos que es multiplicar lado por lado. Como es un binomio, multiplicamos binomio por binomio, pero recordemos que es distributivo cada término de un binomio por cada uno de los del otro binomio. Entonces tenemos que hacer esta operación. 6p por cada uno de los dos términos del otro binomio y 2 por cada uno de los términos del otro binomio. Así que tenemos 6p por 6p, 36p cuadrado, 6p por 2, 12p, y 2 por 6p, otra vez 12p, y 2 por 2, 4. Realizamos esta operación aquí y vemos que hay unos términos semejantes que son el 12p, el p es término semejante, entonces podemos operar esos dos y aquí obtenemos entonces esta sería el resultado para el área de ese cuadrado. Bueno, entonces no olviden buscarme, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen más videos. No es más, hasta luego.